Hola, hoy vamos a ver o estudiar el movimiento vertical. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, tenemos un movimiento en una dimensión, pero bajo la acción de la fuerza gravitatoria, o sea, de la Tierra. Entonces, es todos los cuerpos que se muevan bajo la acción de esta fuerza gravitatoria, entonces van a tener como una aceleración, es a lo que lleva, digamos, desde el punto de vista de las ecuaciones y de la forma en que vamos a tratar el problema, es que hay una aceleración que siempre va a tener el cuerpo, y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. O sea, estamos hablando cuando el cuerpo está en movimiento, cuando está, digamos, que lanzamos un cuerpo hacia arriba y está o que está en caída libre, ese tipo. Por supuesto, si está en reposo en la Tierra, actúa la fuerza de gravedad, pero hay otras fuerzas que actúan y la aceleración puede ser cero. Pero eso después ustedes lo van a estudiar cuando vean fuerzas. Pero por ahora solo nos interesa que el movimiento vertical es un tipo de movimiento especial donde está siempre presente la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Vamos, digamos, hacerlo de una manera siempre bien sistemática, vamos a elegir por convenio y porque no queremos hacerlo así, un eje, el eje Y, que sería el eje vertical, va a estar dirigido, digamos, hacia arriba, alejándose de la Tierra. Entonces vamos a tener, digamos, la Tierra aquí y bueno, el eje Y va hacia arriba. Entonces, por lo tanto, todo movimiento que sea hacia arriba va a ir aumentando su coordenada, y todo movimiento cuando está cayendo va disminuyendo la coordenada. Pero fíjense que en este sistema de referencia, en este sistema de coordenadas que estamos utilizando, la gravedad o la aceleración de la gravedad tiene sentido contrario a la dirección de mi eje. Por lo tanto, la gravedad aquí en este sistema de referencia siempre va a ser negativa, ¿no? Entonces, eso, digamos, que son como las premisas lo primero que uno tiene que hacer es establecer el sistema de coordenadas. Bueno, este es mi sistema de coordenadas. La coordenada X no me es tan imprescindible porque el movimiento va a ser solo en la coordenada Y, pero en esa coordenada Y siempre hay que tener en cuenta que hacia arriba es el sentido positivo. Entonces vamos a tener, digamos, esa nomenclatura, ese convenio que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver ahora los gráficos que estarían involucrados en este movimiento. Esto es un movimiento con aceleración constante, como ya dijimos, siempre va a estar presente la aceleración de la gravedad. Entonces, si hacemos un gráfico de aceleración, que sería el primero que podemos hacer, el gráfico de aceleración contra tiempo, bueno, la aceleración siempre es constante, siempre es la misma, siempre que esté en movimiento el cuerpo, o en toda su trayectoria, como veremos un poquito más adelante, incluso en el punto más alto donde está en reposo, pero siempre que esté, digamos, ejerciendo una determinada trayectoria va a estar actuando la gravedad, y esa gravedad tiene una magnitud que es constante, que en la superficie de la Tierra es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado, y la denotamos con esta línea de color, digamos, verde que estamos viendo, y por debajo del eje, por lo tanto, es negativa. Entonces, recuerden que aquí también vamos a tener lo mismo, que esta área, que entre dos instantes de tiempo cualquiera, ¿qué es lo que me significa? Bueno, me significa la variación de la velocidad. Pero ojo, como esta área está, entre comillas, por debajo del eje, esa variación es negativa, por lo tanto siempre es negativa. Entonces, esa variación, ese delta V, ¿no? Va a ser menos, en este caso, G por... y voy a ponerle T derechamente, suponiendo que este, por ejemplo, fuera el 0 y este un T, para simplificar un poco. En realidad debiera ponerle delta T, pero da lo mismo. Entonces, esto me lleva a la ecuación que la velocidad en todo momento va a ser una cierta velocidad inicial menos g por t, que es la ecuación que rige la velocidad en todo momento en este sistema de referencia, en este sistema de coordenadas. Por supuesto, va a depender, como veremos en unos instantes, de quién es o cuál es la velocidad inicial, este v sub 0 cuál es. Entonces, por ejemplo, veamos el caso cuando yo lanzo un objeto hacia arriba. O sea, vamos a suponer que este es mi eje Y yo lanzo una cierta pelotita con una velocidad inicial v0 hacia arriba. Esa pelotita va a subir, va a llegar a una altura máxima y después va a caer, ¿no? O sea, lo separé un poco para que se viera. Entonces, ¿cómo representamos este gráfico de velocidad versus tiempo? Bueno, en este sistema de referencia, la velocidad inicial, ¿cómo es? Bueno, es positiva porque va en la misma dirección que el sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, vamos a suponer que está como en un punto por acá que le llamamos V0.
Y entonces después, bueno, después simplemente la ecuación que rige el movimiento es esta ecuación que estamos viendo acá, donde sería una línea recta y con una pendiente negativa. Por lo tanto, esto, si nosotros lo fuéramos a dibujar, sería algo como esto. Sería la velocidad en todo momento la podemos representar de esta manera, con una línea con pendiente negativa y que va disminuyendo, o sea, la velocidad va disminuyendo, digamos, en magnitud. Empieza con un valor inicial y después. Y por supuesto va aumentando. Entonces, eso es lo que podemos decir rápidamente digamos, de este movimiento. Ojo, pero esto por supuesto el gráfico de velocidad para ciertas condiciones iniciales. Veamos ahora qué significan algunas cosas. Ya nosotros aprendimos en otro momento que el área debajo de la curva me dice el cambio de posición, ¿no? del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, ahora les pregunto, ¿qué ustedes creen que significa este punto que está ahí? Ese punto es cuando la velocidad es cero. Por lo tanto, ese punto corresponde, si uno hace el análisis, que este es mi eje Y, yo lancé la pelotita con una cierta velocidad, en este punto aquí arriba se detiene y vuelve y después empieza como a caer, ¿no? Aquí parto con una cierta velocidad inicial. Por lo tanto, este punto que está aquí es el punto de mi máxima altura, ¿no? El punto donde la velocidad se hace cero. Y por lo tanto, por ende, esta área que está aquí, ¿quién sería? Bueno, como ya aprendimos, esta área es el cambio de posición, o sea, la distancia que recorrió en ese intervalo, y por lo tanto, si a esto vamos a suponer que le llamamos h, esta área tiene que ser exactamente igual a h, ¿ok? Esa área es igual a h. Entonces, eso es una aplicación de algo que ya aprendimos en su momento al estudiar de forma general los movimientos con una cierta aceleración. Entonces, como habíamos dicho, esa área entonces significa la altura que alcanza, y por supuesto ya después que llega a la altura máxima y que va disminuyendo, bueno, pues esa área negativa significa que va la posición va disminuyendo, o sea, la magnitud o el valor de la posición va disminuyendo a partir de ese momento, ¿no? Aquí llegamos a una altura máxima, el área está por debajo del eje X, es negativa, significa que estamos que va disminuyendo su cambio de posición. Por lo tanto, si hacemos el ejemplo hipotético de que este es de nuevo, sube la pelotita, llega hasta la altura h y después cae, ¿no? Entonces digamos que si esta es una altura h, entonces después, si vamos a suponer que esto también, entonces sería como, por llamarle de alguna manera, menos h, suponiendo que fueran las dos áreas idénticas, eso significa que en este punto aquí ya regresamos al punto de lanzamiento, al cero de mi sistema de referencia, ¿no? Aproximadamente háganse la idea que eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, fíjense que aquí estos dos triángulos son como semejantes porque tienen la misma pendiente, tienen el mismo ángulo. Entonces ahí uno puede ver que por supuesto que el tiempo, o algo que es importante aquí, que fácilmente sale de este gráfico, que el tiempo, digamos, de subida es exactamente igual al tiempo en que baja, ¿no? Simplemente por semejanza de triángulo, y por lo tanto el tiempo que llega hasta arriba es la mitad de todo el tiempo de vuelo. Entonces esas son cosas que uno puede ir extrayendo a partir de este gráfico. Entonces, bueno, como les comentaba, el punto donde cruza aquí, ese es el punto donde la velocidad es cero y la altura es máxima. Entonces, a partir no lo voy a hacer ahora, pero ustedes lo pueden comprobar que si toman un punto T cualquiera, ¿no? La posición, que no es más que el delta I, ¿no? Que sería esta área, lo podemos obtener a partir de esta expresión de V sub 0 por T menos un medio de G por T cuadrado. O sea, esta es como la expresión para conocer la posición de una partícula que se lanza con una velocidad inicial en un tiempo T cualquiera, ¿ok? Y por supuesto la velocidad está dada por la expresión que ya habíamos visto, y la posición estaría dada por la posición estaría dada por esa expresión. Y por supuesto partiendo de un determinado I0, por tanto recuerden que ese delta I es I menos I0. El área, esta me daría el delta I. Ustedes pueden comprobar que matemáticamente, en función del B0 de G y del tiempo, obtienen esa
esa expresión que está ahí. Ya nosotros lo hicimos en su momento con el movimiento rectilíneo uniforme, así que es muy similar, el área de un triángulo más el área de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo otro que quiero discutir con ustedes, ¿no? Que es una pregunta que es sutil, que muchos a veces se confunden. Bueno, ¿cuánto va la aceleración al punto de altura máxima? Esto es una pregunta que a veces se confunde porque se confunde a veces aceleración con velocidad. O sea, lanza la pelotita, ¿cuánto va la aceleración en este punto de altura máxima? Y a pesar de que la velocidad sea cero, eso no implica que la aceleración sea cero. La aceleración en todo momento, recuerden que es este menos g, lo escribimos vectorialmente, siempre vale g. O sea, si yo hago un gráfico de aceleración contra tiempo, en todo momento la aceleración tiene un valor que es este menos g. Por lo tanto, no en el punto de esa altura máxima la aceleración no es cero. La aceleración tiene un valor y es menos g. Ahora, la velocidad es la que es cero. Pues recuerden que la velocidad es, en todo momento, es v sub 0 menos g por t. O sea, se puede dar la condición de cuando, por ejemplo, el tiempo sea igual a v sub 0 sobre g, entonces en ese momento la velocidad es cero, que ese es el punto, ese es el tiempo que demora, por cierto, ese es el tiempo que demora en llegar hasta la altura máxima si lo lanzo con una velocidad inicial v sub 0. Entonces, en ese tiempo la velocidad es cero, pero no quiere decir que la aceleración es cero, ¿ok? Eso que les quede bien clarito. Y entonces, el otro tipo de movimiento que podemos ver es el de caída libre, o sea, cuando estoy lanzando, vamos a suponer que tengo un determinado precipicio, qué sé yo, algo, y lanzo una pelotita desde aquí arriba, ¿no? Y la lanzo con una cierta velocidad inicial, por ejemplo, o la lanzo, vamos a suponer primero el caso más sencillo, que la dejo caer, simplemente la dejo caer, la velocidad inicial es cero. Entonces, bueno, ahí cae la pelotita. ¿Cómo represento eso en este gráfico? Bueno, la velocidad inicial es cero. Yo voy a asumir de nuevo que mi eje es positivo hacia arriba y por lo tanto la velocidad inicial es cero. Entonces ahí, bueno, ya es el gráfico de una línea recta y que tiene también este comportamiento. O sea, la velocidad en todo momento sería entonces menos g por t. ¿Por qué menos g por t? Porque el v sub 0 sería 0 y ese sería el gráfico de caída libre. Entonces, por supuesto, cuando yo tengo aquí, esta sería como el área de esta altura, el área, digamos, si lo podemos, recuerden que aquí esta área sería negativo. ¿Por qué? Porque esto sería un cambio. Recuerden que el área lo que me da es cambio de posición. Yo tengo una posición h y voy a llegar a una posición 0, por lo tanto ese cambio es negativo. Por lo tanto, en estricto rigor, esta área aquí sería menos h y este sería el tiempo, digamos, que se demora, vamos a llamarle tiempo de vuelo, el tiempo en que demora en caer. Eso, digamos, que sería como el gráfico que representa ese tipo de movimiento. Por supuesto que si yo lo lanzo hacia abajo con una cierta velocidad, tendría que, en dependencia de en qué dirección, si lo lanzo con una velocidad hacia abajo, v0, esa velocidad sería negativa y entonces en ese caso el gráfico, en lugar de partir de 0, partiría de un valor negativo, por ejemplo, menos v0, por ejemplo, y también sería como de esta manera, ¿no? Y así sería ese gráfico. El gráfico de la aceleración siempre va a ser igual, ¿ok? Entonces eso era, digamos, la forma en que uno grafica todos estos movimientos que son en una dimensión. Por lo tanto, este es como un poco lo que les decía. Y les dejo como para que se queden con esta imagen de que de forma general los gráficos tienen esta forma. Por supuesto, lo que estamos viendo es un movimiento con velocidad positiva cuando lanzo un proyectil hacia arriba y después regresa. Este gráfico de aceleración, el gráfico de velocidad contra tiempo. Y con eso prácticamente podemos resolver todos los problemas y por supuesto o gráficamente o a partir de estas expresiones que les estamos diciendo aquí. Son las expresiones que usted van a necesitar fundamentalmente para resolver problemas de caída libre o de movimiento vertical en sentido general. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido y ahí les dejamos algunos ejemplos para que practiquen.